Saludos a toda la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo. Estados Unidos, México, Europa, Australia, Centroamérica y Suramérica. Un saludo muy entrañable también a los salvadoreños y salvadoreñas que desde el territorio nacional estamos haciendo nuestra parte por vencer a este enemigo invisible que prácticamente ha puesto de rodillas a todo el planeta. Quiero enviar saludos muy particulares a la niña Agustina en Cuscatancingo, un municipio que de repente se da cuenta de que no cuenta con alcaldesa, o sea, prácticamente desaparecida durante toda esta crisis. Y un saludo muy entrañable también a los maestros y maestras del Centro Escolar La Paz de Cuscatancingo, que el día de ayer estuvieron preparando algunas bolsas de víveres para repartirlos entre las familias de sus estudiantes que son más vulnerables. Para todos ellos, un saludo muy entrañable. Y mis mejores deseos de que se encuentren bien de salud y respetando los criterios vigentes de la cuarentena. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la crisis sanitaria en la que está metido todo el planeta, una crisis que se conoce como la pandemia del coronavirus o del COVID-19, como algunos les gusta decirle, y en el marco particular de El Salvador, esta crisis sanitaria está en medio de una crisis política. Una crisis política que vamos a abordar en esta oportunidad desde la perspectiva de lo que significan o lo que quieren significar en nuestro país las oposiciones políticas. Lo que algunos ven como una buena noticia, bueno, en el fondo lo es, ¿no? La reunión entre la Asamblea Legislativa y representantes del gobierno para tratar de formular una ley que permita hacerle frente o seguir haciéndole frente a los problemas que tenemos. Entonces, eso que es una buena noticia por un lado, también es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Cómo es posible que se tengan que dilatar tantos días para formular una ley en medio de una emergencia? ¿O cómo es posible que se tenga que entrar en un proceso de negociación entre poderes del Estado para formular una ley que supuestamente tiene intereses comunes? Y el interés común, al menos desde las ciencias sociales, es preservar la vida con el menor daño posible para la sociedad. Y cuando hablamos del menor daño posible para la sociedad, nos estamos refiriendo a el aspecto económico, al aspecto social, al aspecto cultural y al aspecto ideológico. Pues bien, eso que algunos ven como buena noticia, y que digo que en el fondo sí lo es, también es algo que debe llamarnos a la reflexión. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en términos políticos en el país para enfrentar una crisis que tiene, en este caso, un enemigo común y que tiene también víctimas comunes provenientes del mismo lugar, provenientes de las filas del pueblo? Ahora, esa negociación en la que ha entrado la Asamblea Legislativa con el órgano ejecutivo no es una cuestión de un respeto a la independencia de los poderes del Estado. Se trata más bien de una señal de depredación política que está carcomiendo a nuestra sociedad. En este proceso en el que supuestamente deben ponerse de acuerdo dos poderes del Estado para formular una ley, lo que en el fondo encontramos es el espíritu voraz del capitalismo. Y ese espíritu voraz del capitalismo ha hecho que salgan a la luz del día, bueno, algunos ya los conocíamos, ¿no? Pero que salgan a la luz del día los carroñeros de la sociedad. Y estos carroñeros de la sociedad son los que están tratando de hacer el juego sucio para que prevalezca el mercado, sobre la salud pública. Se trata
entonces también de una guerra de posiciones. Hay una guerra de posiciones entre los órganos del Estado, entre los poderes del Estado, entre las fracciones o instancias que forman parte de esos poderes, y esa guerra de posiciones, que aparentemente es inoportuna, al final es la que va a permitir decidir qué es lo que viene después de esta pandemia, que al final ese es el punto, ¿no? Unos tratando de obtener algún tipo de réditos políticos para tratar de salir de la crisis institucional en la que se encuentran, y otros tratando de consolidar una forma de gobierno que al menos todos los salvadoreños esperamos que sea una forma de gobierno distinta. Los cuestionamientos que caracterizan a esta situación son cuestionamientos que obviamente vienen de todos lados. Estamos hablando de los cuestionamientos de parte del gobierno sobre la no colaboración inmediata, en este caso particular de la Asamblea Legislativa, y por su lado, los partidos políticos tradicionales que están alineados con el neoliberalismo hacen sus propios cuestionamientos para tratar de minar o tratar de depredar las medidas que se han tomado hasta este momento. Y digo, esas medidas que se han tomado son medidas comunes en todos los países. Sin embargo, en muy pocos de esos países las oposiciones políticas han sido tan obtusas como para cuestionarlas en función de lograr que los resultados que se obtengan de parte de los gobiernos, que son su oposición, sean resultados negativos. Entonces, como decimos, se trata de cuestionamientos, y por ejemplo, uno de los que se ha estado usando para tratar de que supuestamente todo empiece a funcionar como antes, es una pregunta que le he escuchado a varios analistas de extrema derecha cuando dicen, bueno, y si hemos tenido cuarentena de más de 2 meses en este país, ¿por qué el alto número de contagiados? Ahora, lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué significa eso de alto número de contagiados? La pregunta es, ¿alto número de contagiados en comparación con quién? Más bien, en este caso, la pregunta es, si no hubiéramos tenido ese tipo de medidas, tales como la cuarentena, ¿cuántos contagiados más habría en el país? Sin embargo, como digo, los analistas de derecha y de extrema derecha cuestionan la cuarentena mencionando el alto número de contagiados sin decir o sin establecer parámetros comparativos para definir eso de alto o bajo número de contagiados. El otro cuestionamiento que se hace es el tratar de incitar a la población a que proteste contra las medidas que se están tomando. Bueno, ya vimos el caso de la organización de una protesta en contra del gobierno a través de pitar en la noche, lo cual fue un fracaso bastante importante. Últimamente se ha empezado a cuestionar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha desvirtuado la eficacia de un medicamento que el gobierno del presidente Nayib Bukele compró en su momento, porque esa era la información que se tenía. Entonces, se ha empezado a cuestionar eso y se ha empezado a tratar de establecer como un mal gasto o como una acción equivocada haberlo comprado. Sin embargo, en una emergencia como esta, las decisiones se toman en el momento con la información que se tiene en el momento. Y lo otro que está en medio de estos cuestionamientos de una oposición política que no encuentra el rumbo, o que sí encuentra el rumbo, pero ese rumbo es en contra de los intereses del pueblo, es el hecho de mencionar que al final de lo que se trata es de una discusión entre grandes empresarios. Y peligrosamente se dice de que si es una discusión entre grandes empresarios, entonces el resto de la sociedad debe mantenerse al margen. A mí me parece que esa es una equivocación. Incluso si estuviéramos ante una discusión propia entre grandes empresarios para decidir cuál es el destino del país, incluso en esa discusión, como pueblo, como sociedad civil, debemos tomar una posición.
porque el resultado a favor de uno o de otro grupo va a afectar siempre los intereses de la inmensa mayoría de la población. Y el otro cuestionamiento, el que se ha vuelto así como el idóneo para ellos o el más exquisito para ellos, es el hecho de decir que se está violando la Constitución. Una Constitución que ha venido siendo violada reiteradamente durante prácticamente toda la historia nacional del país. Sin embargo, se habla de inconstitucionalidades en este momento, pero en el fondo lo que se quiere es tratar de minar la gestión que se está haciendo de la crisis en este momento por parte del gobierno. Ahora, estos carroñeros, así les llamo yo, carroñeros, que surgen en medio de la crisis, lo que tratan al final es de vender al pueblo. Cuando se anteponen los intereses del mercado estrictamente, se está vendiendo al pueblo. Y estos carroñeros también son los que se comen las ilusiones del pueblo. No solo se comen su cuerpo, o se comen sus empleos, o se comen su salud, sino que también se comen las ilusiones del pueblo. Y estos carroñeros son los que nos dicen que después de la pandemia nada va a ser igual. Acá quiero mencionar algo desde la perspectiva de lo que llamamos sociología de las pandemias, ¿no? Las cosas no van a ser igual después de la pandemia si nosotros como población dejamos que así sea. Se dice que la vida no va a ser igual porque se piensa en que va a privilegiarse el teletrabajo, por ejemplo. O se dice que las cosas no van a ser iguales porque la educación va a pasar de ser presencial a ser virtual. Y en el caso particular de la educación, cuando hablamos de una educación virtual, lo que estamos haciendo es vendiendo las ilusiones de nuestros niños y nuestros jóvenes. Evidentemente no es lo mismo recibir clases de forma virtual que de forma presencial. Cuando decimos o cuando queremos hacerle creer a la demás gente que lo que debe privilegiarse en un futuro es la educación virtual, estamos vendiendo la libertad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Estamos condenándolos a que queden encerrados en sus casas. Estamos condenándolos a que no vivan una fase fundamental de socialización que es la que establecen con sus compañeros de estudio. Una relación o un proceso de socialización que es fundamental no solo para adquirir valores tales como la solidaridad social, la conciencia y la cooperación, sino que también es una parte importante en lo que se conoce como el imaginario de las personas. Es decir, esa relación directa que establecen con sus compañeros de estudio son las que les permiten a ellos, por ejemplo, conocer todo lo que son las ilusiones y desilusiones del amor. Son las que les permiten a ellos conocer los peligros y las satisfacciones de la vida. Son los que les permiten a ellos vivir en libertad sin temor a la sociedad. Sin embargo, decir que las cosas no van a ser iguales o que la tecnología nos está llevando a eso es darle el papel protagónico a las cosas. En realidad, la realidad social va a cambiar en la medida en que nosotros permitamos que cambie. En todo caso, como digo acá, de lo que estamos hablando es de una ecología de la pandemia. Estamos hablando de una sociología de la pandemia. Y en medio de esas discusiones, lo que estamos encontrando es, en el caso particular de El Salvador, una oposición política que tiene dos colmillos. Por un lado, el colmillo del neoliberalismo puro. Este caso es representado por los intereses estrictos del mercado. Acá podemos pensar en una de las frases que dijo el diputado René Portillo Cuadra cuando dijo, bueno, todos aquellos que no quieran ir a trabajar pueden solicitar permiso sin goce de sueldo. Eso es liberalismo puro, neoliberalismo puro. Eso es capitalismo puro. Ahora, en el caso de Arena es evidente, y siempre ha sido así, que sus intereses están de ese lado. Entonces ahí no hay más problema. El otro colmillo
de la oposición política en este país es el colmillo del neoliberalismo con discurso popular. Estamos hablando acá de una oposición política que ha tomado como caballitos de batalla para tratar de ir estableciendo obstáculos en la gestión de esta crisis. Entonces los caballitos de batalla que ha tomado son, por un lado, la exigencia de transparencia, y la transparencia es una reivindicación, obviamente, de todo el pueblo. O sea, nadie del pueblo va a justificar que no haya transparencia en el uso de los fondos. Sin embargo, en este momento, esa no es la prioridad. Si alguien no hace un uso adecuado de los recursos, o si alguien se roba recursos, de eso nos daremos cuenta más adelante, y el castigo tiene que ser la cárcel. Sin embargo, como digo, la oposición política ha tomado esa exigencia de transparencia como caballito de batalla. Con ese caballito de batalla han venido retrasando no solo la formulación de la ley, sino que la aprobación de la ley. Y por el otro lado también tienen el caballito de batalla del respeto o no de los derechos humanos. Ahora, acá se plantea como una cuestión unilateral, ¿no? Si estamos hablando de una situación de emergencia, esa situación de emergencia no está contemplada así al detalle en ningún tipo de normativa jurídica. Esas normativas jurídicas por lo general se hacen en épocas, entre comillas, normales. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces a partir del accionar de la oposición política con sus dos colmillos en el país? Estamos aprendiendo o estamos recordando más bien que el capitalismo feroz mata a pausas. Eso lo vemos en los salarios, eso lo vemos en el nivel de desempleo que en países como el nuestro está disfrazado por la existencia de un amplio sector informal. Pero también nos damos cuenta de que si bien el capitalismo feroz mata a pausas, la oposición política perversa mata sin pausa. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, las grandes crisis son catalizadoras políticas. Eso lo ha enseñado no solo crisis de tipo sanitario, sino que otro tipo de crisis también. Entonces, todas esas crisis son catalizadores políticos. Nos permiten definir desde la perspectiva de la población quiénes forman parte del ala derecha de la derecha y quiénes forman parte del ala derecha de la izquierda. Eso que parece un simple juego de palabras, en el fondo no lo es. Lo que encontramos es una coincidencia entonces de alas derechas que al privilegiar el mercado, en realidad lo que están haciendo es metiendo en serias dificultades a la población. Una población que quiere salir de esta crisis. Una población que quiere crear las condiciones mínimas para poder volver a la normalidad de la reproducción de su vida, porque al final de eso se trata, ¿no? De cómo volver a la normalidad en la reproducción de la vida. Entonces, esas grandes crisis, como digo, son catalizadores políticos. La gente está identificando o va a identificar de mejor forma quiénes forman parte de los distintos bloques y a cuál de ellos debe plegarse, o en el caso de ser necesario crear un bloque distinto. Pero lo que estamos viendo es que como catalizador político, la población debe aprender y debe guardar en su memoria las lecciones que estamos aprendiendo ahora para poder aplicarlas el día de mañana. No es sencillo ser oposición. En este caso, la oposición política, en el caso de El Salvador, es una oposición obtusa. Es una oposición que no entiende que este no es el momento no de la protesta, sino que es el momento de la propuesta. La protesta puede venir después. La protesta puede canalizarse de otra forma. Sin embargo, en este momento de lo que estamos hablando es de hacer propuestas o al menos señalar cómo nosotros vemos la situación para tratar de abonar en la salida de esta crisis. Al final, cuando uno hace una propuesta, lo hace desde una perspectiva y sería prepotente creer de que la propuesta que yo hago es la correcta.
sino que solamente son señalamientos o son luces que uno va dando desde la formación que se tiene para tratar de que el pueblo del que tanto se habla salga lo menos dañado posible. En este caso, como digo, el comportamiento que ha tenido la oposición, una encontrando su rumbo neoliberal y la otra disfrazando su rumbo neoliberal, al final, como digo, ese tipo de oposición política va a determinar cuáles son las coaliciones futuras. Cualquier medida que se tome, cualquier paso que se dé, puede implicar más adelante coaliciones, agrupamientos, apoyos, rechazos, etc. Ese va a ser el momento después de la pandemia. Ahorita lo que tenemos que hacer es tratar de crear las medidas suficientes como para que podamos salir de ella lo menos dañado posible. A la oposición política le está gustando poner como ejemplo los resultados que se están obteniendo en Costa Rica y como oposición política están tratando de hacerle creer a la población de que esos resultados positivos en Costa Rica son producto de el liderazgo inteligente de su presidente. Eso en función de decir que el liderazgo que tenemos acá no es el adecuado. Ahora, si se estableciera en verdad cuál es la base de esos resultados positivos en Costa Rica, la oposición política sale tremendamente dañada, porque lo que vemos en Costa Rica como resultados positivos son el resultado de una inversión social que tiene décadas. Entonces, si la oposición dijera que los resultados positivos en Costa Rica obedecen a toda la inversión social que se ha hecho, los que salen dañados son ellos porque ellos han sido gobierno anteriormente y no hicieron ese tipo de inversión social. En este momento de lo que se trata es de lograr que los liderazgos de la oposición se sumen a la acción, se sumen a la propuesta. Lo estamos viendo en algunos alcaldes, ¿no?, que han asumido su posición de defensa del municipio. En todo caso, estamos en una etapa difícil, esperemos que se tome la decisión de inmediato. Si son 15 días o 13 o 16 ya resulta irrelevante. El punto es que se tome una decisión y que esa decisión se traduzca en una aprobación inmediata en la Asamblea Legislativa. Quienes están poniendo los muertos y el desempleo son las mismas personas, las personas del pueblo.